Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas, los principales puntos de la agenda nacional de la mano de expertos, de especialistas, por supuesto, y de los tomadores de decisiones. En el programa del día de hoy tocaremos el tema de la relación entre México y Estados Unidos. Por ello, le preparamos este material. Veamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pretende fijar un impuesto del 20% sobre todas las importaciones procedentes de México para pagar un muro fronterizo entre ambos países. La intención de la construcción de este muro ha dañado la relación entre México y Estados Unidos, que comparten 3,000 kilómetros de frontera. Existe una larga historia de relaciones tensas y complejas entre estos dos países, y entenderla es fundamental para el desarrollo de México y para aprovechar la oportunidad que representa redefinir la relación entre estos países. La relación se simplificó alrededor de estereotipos: México como país inseguro, pobre y violento, y Estados Unidos como un país racista, hegemónico, imperialista y rico. Los problemas de ambos no se estudiaron desde una perspectiva binacional: armas, narcotráfico, empleo, comercio, economía de la salud, turismo, migración, sino bajo los términos de la discusión y la agenda binacional. La relación está condicionada por la cercanía geográfica, las asimetrías, las historias disímbolas y la realidad demográfica en que las poblaciones se integran. No obstante, ahora se presentan nuevos retos. Los sistemas de migración no son solo binacionales, sino regionales entre América del Norte y Centroamérica, lo que implica la creación de nuevas políticas y el establecimiento de nuevos paradigmas en materia de derecho. Otro desafío es el de aprovechar la complementariedad demográfica con estudios de la relación desde nuevos enfoques como el derecho a la salud o los cuidados personales en el envejecimiento de la población estadounidense, que encuentra en los servicios ofrecidos por los mexicanos una alternativa para la reducción de los costos asociados al retiro laboral. Continuamos en Política, materia de todos. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Gracias. Un gusto. Y comienzo presentando a José Enrique Sevilla. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Gracias. Gracias a ti, Blanca, un gusto estar aquí. Y a Carlos Bravo Regidor. Él es profesor asociado y coordinador general en el programa de periodismo del CIDE. Gracias. Es un gusto estar aquí, gracias. Pues el tema del día de hoy es la relación entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado a raíz de la nueva presidencia encabezada por Donald Trump? La relación entre México y Estados Unidos ha sido históricamente una muy complicada. Sabemos que Estados Unidos desde finales del siglo XIX, principios del XX, es una potencia internacional. Y por tanto, México, al ser vecino de una potencia internacional, enfrenta diversos desafíos en su política exterior. A lo largo del siglo XX respondió a ellos de muy distintas maneras, generalmente siempre guardando cierta distancia con Estados Unidos. Situación que cambió durante la década de los 90 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, en las últimas 2 décadas hemos estado acostumbrados a lo que se ha llamado esta relación especial, de cercanía, de coincidencia en muchos temas de la agenda. Y bueno, pues con Donald Trump toda esta coincidencia, toda esta idea de vecinos corresponsables de los diversos problemas se está tambaleando, o podríamos incluso decir que está terminada. No estamos en un proceso que todavía no sabemos qué tan largo va a ser, de reconfiguración de los vínculos entre México y Estados Unidos. ¿Cómo vamos a abordar la relación a futuro? Porque ya no la podemos abordar desde el mismo marco de cooperación. Exactamente. Carlos, ¿México estaba preparado para tener un presidente del otro lado de la frontera como Donald Trump? Por supuesto que no. Yo creo que, bueno, en nuestro descargo habría que decir, nadie estaba preparado. El mundo entero. Ni los propios estadounidenses ni el resto del mundo para un presidente como Donald Trump. A todos nos tomó por sorpresa. Y nos tomó por sorpresa no solamente por la retórica antimexicana, por el tipo de personaje que es Donald Trump, sino también por la base social o el electorado que lo llevó al poder. Creo que tampoco lo teníamos como muy en el radar.
digamos, ¿no? Si yo tuviera que como clasificar, decirte, bueno, ¿qué cambió respecto a esto? México no estaba preparado, sobre todo porque México estaba muy acostumbrado al hecho de que la prioridad de Estados Unidos en su relación con México siempre había sido la estabilidad. Que México fuera estable por sus intereses económicos, por sus intereses de seguridad, para no tener de pronto crisis migratorias en la frontera, ¿no? Estados Unidos hacía lo que tenía que hacer para que México estuviera estable. Esa premisa de un siglo de antigüedad hoy está en entredicho, porque Donald Trump ha dado señales una y otra vez de que la estabilidad de México le tiene sin cuidado. Y ahora, bueno, no estamos preparados, creo, aunque la política de México, la reacción de México respecto a Trump sí ha tenido como distintas facetas. Creo que ahora estamos ya un poco más conscientes de lo que significa y más preparados, hasta donde se puede estar preparado para lidiar con él como Donald Trump. Porque Donald Trump es impredecible. Exacto, le gusta ser impredecible, cultiva su impredictibilidad, ¿no? Pero creo que en cierto sentido México está teniendo que habérselas con el hecho de que esa potencia de la que hemos sido vecinos, de pronto parece estar renunciando a ese papel, estar minando las bases institucionales de su hegemonía internacional y por otro lado ya no constituirse como en ese pilar de la estabilidad que siempre había sido para México. ¿Qué otros rubros ha cambiado con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos? Creo que un cambio importante y difícil para México va a ser acostumbrarse a él, es esta idea de que los problemas son comunes. Batallamos mucho durante los últimos 10 años que hemos implementado esta política interna de combate frontal al crimen organizado. Se batalló mucho para conseguir una aceptación por parte de Estados Unidos de que ellos son parte del problema. Al ser el principal mercado de drogas del mundo, generan una demanda que por más ataque a la oferta, va a seguir existiendo esa oferta. Entonces, desde México se celebró mucho esta idea de que el presidente Obama viniera y aceptara la responsabilidad compartida de ambos países para enfrentar este problema. En el caso de Donald Trump, me parece que no hay esta disposición a aceptar la responsabilidad. No solo eso, sino hay toda intención de volver a echar la culpa a México. Hace algunos meses Donald Trump declaró una emergencia por la situación de opioides y por ahí en su discurso hubo esta referencia, México es quien más opioides nos manda, ¿no? Históricamente, bueno, su discurso de lanzamiento de campaña, recordamos, México no nos manda lo mejor, nos manda criminales, nos manda violadores, nos manda drogas. Entonces, creo que eso es un cambio fundamental, la idea de que pasar de un enfoque de tenemos problemas comunes, trabajemos en soluciones comunes, a simplemente tú eres mi problema, yo voy a resolverlo alejándome de ti y poniéndote estas barreras, ¿no? Ya sean físicas o de otra naturaleza. Y en este sentido, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Bien, de manera tardía? ¿Vamos aprendiendo? La primera reacción fue un poco de incredulidad, de que, bueno, Donald Trump está hablando así porque quiere ganar votos, es un discurso de campaña electorero. Ya después se va a moderar, ya después va a pivotear al centro, ¿no? Yo creo que ahí estuvimos como por mucho tiempo, hasta que nos dimos cuenta pues, que no se moderó, que no pivoteaba al centro, y entonces creo que entramos como en un estado un poco de pánico, porque no estábamos preparados, no teníamos un plan, no sabíamos qué hacer. Creo que la invitación que se le hizo a Donald Trump hacia finales de la campaña fue parte un poco de ese pánico, y fue un grave error, no solamente por las consecuencias que tuvo en términos de política doméstica, sino porque también México terminó prestándose a ser una plataforma para que Trump presentara en Estados Unidos como el hecho de que el presidente mexicano lo avalaba en su batalla migratoria contra los mexicanos allá. Entonces creo que México cometió errores pues por estar improvisando sobre la marcha, ¿no? En fin, y creo que ya ahora como en una tercera fase, diría, después del pánico, ¿no? México ha entendido que tiene que llevarse las cosas con calma, que como muchos países, incluso como muchos sectores en Estados Unidos, lo que están tratando de hacer con Trump es control de daños y ganar tiempo. Ganar tiempo para ver si le hacen un juicio político, si pierden la mayoría en el Congreso, si no se puede reelegir, o sea, tratar de patear la pelota para adelante a que las circunstancias sean más propicias, por un lado, y por el otro también a tratar como de no provocarlo, de como encontrarle un poco atajos, ¿no? Con esto me quedo, voy a un breve corte, yo regreso con más, no se vaya. Pero en realidad lo que el muro trata de ser es un mensaje que Donald Trump le manda a ciertos sectores de la sociedad norteamericana. Esto es política, materia de todos.
Esto es política, materia de todos. Continuamos con más. Sin duda, el tema migratorio ha sido uno de los puntos más complicados y más difíciles con la nueva presidencia de Donald Trump. Una de sus promesas bandera de campaña fue la construcción de este llamado muro fronterizo, muro de concreto para evitar que crucen los mexicanos, evitar que cruce la droga, etc. Ante la cuestión del muro, primero se adoptó esta posición también de cierta incredulidad de que no iba a ser capaz de construirlo, de que no iba a tener las capacidades legales, las facultades legales para construir este muro, no iba a tener el apoyo del Congreso, etc. Y creo que a pesar de que Donald Trump ha mostrado su plena intención de seguir con la propuesta, ya vimos que mandó construir unos prototipos de barreras de varios metros de altura, sí se han materializado estas predicciones en el sentido de que tiene muy difícil el camino legal, el camino burocrático para obtener el presupuesto y obtener los permisos que requiere para construir este muro. Destaca el hecho de que a pesar de que tenemos un presidente republicano con un Congreso republicano, no ha habido la sinergia que uno esperaría para aprobar decisiones tan fundamentales para el presidente como la del muro. Al tener oposición dentro de su propio partido para una propuesta tan importante para él, México debe aprovechar esta coyuntura, vincularse con el Congreso de Estados Unidos. Se decía que el único canal de comunicación no es entre Los Pinos y la Casa Blanca, cosa que es cierto, entonces debemos aprovechar entre esos otros canales, específicamente al Congreso, que ya vemos que no apoya a Donald Trump, para partir de ahí impulsar y mantener bases firmes de una relación de corresponsabilidad y mutuamente benéfica. Y en este sentido, evidentemente, el muro, este prototipo que nos decía hace unos momentos, va a mermar un poco más la relación bilateral con Estados Unidos. El daño que hace el muro es sobre todo simbólico, porque hay que recordar una parte que ya hay partes importantes de la frontera donde ya hay un muro, ¿no? Bueno, cosa que Trump como que trata de no ponerle mucha atención ni mucho foco. Y por otro lado también, en términos de los flujos migratorios, desde hace ya varios años, los volúmenes de cruces de México a Estados Unidos no son lo que fueron, por ejemplo, en los años 90. De hecho, el balance, si uno hace la suma y la resta de cuánta gente cruza de aquí para allá y cuánta gente cruza de allá para acá, llevamos ya varios años donde hay más gente cruzando de Estados Unidos a México que de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente el muro como tal no es una solución. Con el tema del tráfico de drogas, por ejemplo, pues también sabemos que el muro en realidad no es una solución, es un símbolo. Puede tener desde luego un cierto impacto, por ejemplo, económico en el medio ambiente de la región fronteriza, pero en realidad lo que el muro trata de ser es un mensaje que Donald Trump le manda a ciertos sectores de la sociedad norteamericana como para tratar de detener el proceso de cambio que Estados Unidos ha experimentado durante las últimas décadas, uno de cuyos componentes es la integración con México y la integración de la población mexicoamericana a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, desde luego que lastima la relación, pero la lastima sobre todo porque manda una señal de que Estados Unidos quisiera, digamos, como regresar el reloj hacia atrás en términos de los procesos de cambio que ha vivido en las últimas décadas, ¿no? Y en este sentido hablamos también de la fijación que tiene Donald Trump contra los inmigrantes, sin darse cuenta que su país, su nación, se formó de inmigrantes de muchas partes del mundo, sobre todo de Europa. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el tema de los Dreamers? Es especialmente complicado porque estamos hablando de personas que no necesariamente cruzaron la frontera, que no cruzaron la frontera mexicana-estadounidense para llegar a Estados Unidos, sino son gente que nació allá o si la cruzó como niño. Son niños que crecieron como estadounidenses, que muchas veces hablan mejor el inglés que el español, que tienen un estilo de vida, una cultura estadounidense, que quieren a Estados Unidos, que ven a Estados Unidos como su patria y que de pronto esa patria a la que ellos le han entregado su vida y en la que ellos pretenden desarrollarse, les está diciendo que ellos no son de ahí y que se regresen. Desde México se intentaron algunas acciones de emergencia para apoyar la recepción de algunos Dreamers que pudiesen ser deportados en algún momento por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, el mayor problema es ese. O sea, recibir a población está muy bien, sin embargo, es población que en última instancia no ve a México como su hogar, no ve a México como su país, y lo que México tiene que hacer, en tanto que
son también nacionales mexicanos en muchos casos, es coadyuvar y promover los instrumentos que les permitan quedarse en Estados Unidos y desarrollarse como personas, ¿no? Y en ese sentido, ¿México está preparado para recibir a los Dreamers? Bueno, depende del volumen de las deportaciones, ¿no? Los Dreamers, a final de cuentas, no son tantos, son menos de 1 millón, ¿no? Pero, digamos, Donald Trump en un principio prometió deportar a varios millones, no nada más a los Dreamers, ¿no? Yo creo que no, desde luego, si las deportaciones adquirían esta dimensión masiva, pues México no puede estar preparado, pero no puede estar preparado tampoco para recibir gente que no quiere venir. Ellos quieren quedarse allá, ¿no? No deja de ser paradójico este discurso antiinmigrante en un país que se enorgullecía tanto de ser un país de migrantes. ¿De dónde vienen esos migrantes, ¿no? El tema contra los mexicanos contra los musulmanes es un tema fundamentalmente racial. O sea, no es nomás que sean migrantes, son cierto tipo de inmigrantes, digamos, para ellos, para Donald Trump y para sus seguidores, esos son los inmigrantes indeseables, ¿no? No tienen ningún problema con la migración europea, lo que es que la migración europea ocurrió hace muchos años, ya no ocurre en los volúmenes, ahora en los volúmenes de antes, ¿no? Pero creo que esa paradoja tiene que ver con una de las grandes racionalidades que de pronto te explican la irracionalidad que parece privar en la administración de Donald Trump, que es el racismo. Hay muchas cosas que hace Donald Trump que no pueden explicarse de otro modo que no sea, pues lo que pasa es que Donald Trump está tratando de apelar o está tratando de azuzar a los prejuicios raciales de buena parte de la población que lo apoyó en su intento de ganar la presidencia. Voy a un breve corte, yo regreso con más, no se vayan. No lo volvamos a subestimar y preparémonos para un escenario de posibles 7 años más de presidencia de Donald Trump. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Para nuestros especialistas no existe una opinión más importante que la tuya. México enfrenta momentos de grandes decisiones, en donde además de tener una buena estrategia de negociación, tiene que observar el camino histórico que lo une a su vecino del norte. Es un desafío mayúsculo, debido a un gobierno hostil e impredecible como el que ahora preside los Estados Unidos. Sabemos que ha venido de más a menos. Quiso Trump asustar o hacer menos a los mexicanos, pero vio que ahora el secretario de Economía y las negociaciones que se están teniendo con el TLC, como que México está en otra postura. México tiene los mejores negociadores, México está fortalecido. No debemos de dejar de lado que entre ambas naciones no solo comparten lazos diplomáticos, sino también económicos, históricos y culturales. Sobre la relación México-Estados Unidos, puedo decir que es una situación muy difícil, porque tenemos al país más poderoso del mundo a nuestro lado, y eso ha sido históricamente conflictivo. Por lo anterior, es necesario sentarnos a la mesa y discutir sobre las relaciones México-Estados Unidos. Continuamos. Continuamos analizando la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Entendemos que el contexto es totalmente diferente con la llegada de Donald Trump, pero ¿qué podemos hacer desde nuestro país para mejorar esta relación? Bueno, en primera instancia, tener presente una vez más que la relación de México-Estados Unidos no tiene por qué estar determinada por la relación que haya entre los dos poderes ejecutivos. Estamos hablando de dos democracias, digo, una con 200 años de historia, la mexicana es un poco más joven, pero que sin embargo nos permite hacer uso de la amplia gama de actores sociales que fortalecen el tejido social de esta relación. Y estoy hablando no solo de instituciones oficiales, no solo de los poderes, el Congreso de la Unión, por ejemplo, vía la diplomacia parlamentaria, o los gobiernos locales haciendo diplomacia a nivel local con ciudades santuario de Estados Unidos, por ejemplo, sino también sectores de la sociedad civil, la iniciativa privada que ha sido fundamental en estos esfuerzos en ambos lados de la frontera por mantener el libre comercio en la región. Entonces, creo que los pasos fundamentales y por donde se debe empezar es articular a todos estos actores sociales dentro del gobierno y fuera del gobierno que están interesados en una buena relación México-Estados Unidos
como todo mundo debería estar al ser vecinos y no concentrarnos exclusivamente en lo que diga Donald Trump hoy, en lo que haga Donald Trump hoy o en lo que tuitee Donald Trump hoy, sino aprovechar toda esta red de contactos para a partir de ahí mantener una sólida y estrecha vinculación a nivel de sociedades, ¿no? Aunque a nivel de gobiernos pueda ser complicado por momentos. Yo creo que en efecto, digamos, un poco en la misma línea, me parece que México tiene que reconocer que uno de sus principales aliados hoy en Estados Unidos es la mayoría anti-Trump. Trump ganó el colegio electoral, pero Trump perdió la elección. O sea, se hizo presidente habiendo ganado alrededor de 3 millones menos de votos que Hillary Clinton. Es decir, la mayoría de la sociedad estadounidense no quiere a Donald Trump. Y eso quiere decir que la mayoría de la sociedad estadounidense no apoya su retórica antimexicana. Entonces, hay todos estos canales que mencionaba mi José Enrique, a los que México tiene que apostar, por los que México tiene que desarrollar. Y creo que otro punto importante también es, para mejorar nuestra relación con Estados Unidos, quizás tenemos un poco que empezar a diversificar nuestra relación con otros países, no tener todos los huevos en la canasta de Estados Unidos, porque en este momento esa es una apuesta muy incierta y muy arriesgada. En la medida en que no tengamos toda nuestra expectativa ahí, a lo mejor nuestra relación mejora en lo que se resuelve, pues, qué pasa con Donald Trump. Porque nos quedan muchos años todavía con Donald Trump a la cabeza. Bueno, nos quedan muchos años, esperamos que solo sean 3, pero en una de esas pueden ser hasta 7. Tampoco ya cometimos ese error una vez de subestimarlo, no lo volvamos a subestimar y preparémonos para un escenario de posibles 7 años más de presidencia de Donald Trump. Y sobre esto y antes de sus conclusiones, yo quiero preguntarles qué imagen tienen los estadounidenses, por ejemplo, de los mexicanos. Ya nos queda claro que un equipo que apoyó a Donald Trump pues no nos tiene en muy buena estima. Bueno, yo creo que depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, hay regiones de Estados Unidos que ya están muy acostumbradas, muy hechas a la presencia mexicana, hay restaurantes en español, en el transporte público las instrucciones de a qué estación vas a llegar y tal se oyen en inglés, en español, o sea, hay zonas de Estados Unidos en las que ya hay mucha ¿Qué son las de la frontera sur? ¿No? Bueno, sobre todo la frontera sur, y bueno, Chicago también, ciudades como Nueva York, ¿no? Donde hay fuerte presencia, no solo mexicana, sino latina en general. Creo que ahí no hay tanto problema, ¿no? Desde luego hay zonas rurales donde no hay tanta presencia, pero donde sí hay mucho resentimiento. Hay esta idea que no tiene realmente fundamento empírico, pero que es muy poderosa, de que los migrantes consumen recursos, ¿no? De que ellos consumen recursos del sistema de salud, que no pagan impuestos, que tienden más a cometer crímenes que otros, cosas que no son ciertas, pero que generan entre cierta población, pues como muchas ansiedades culturales de que ellos están perdiendo su país, ¿no? Entonces yo creo que es en esas zonas, con esa población, con la que hay un enorme trabajo que hacer, un trabajo, por cierto, que no necesariamente le toca al gobierno mexicano, porque dada ya la multiplicidad de presencias que tiene México en Estados Unidos, el gobierno no tiene el monopolio de la voz de México, ¿no? Están las comunidades, están empresarios mexicanos o mexicoamericanos, ¿no? O sea, para todas esas voces que decimos cuando decimos México, hay un trabajo que hacer para tratar de desactivar esas ansiedades culturales que en parte explican el éxito que tuvo alguien que apeló justamente a ellas como Donald Trump. Y en este sentido, la relación entre México y Estados Unidos es bien vista por los estadounidenses y por los mexicanos también. Bueno, sí, parte importante del por qué ganó Donald Trump fue precisamente porque había algunos sectores de la sociedad estadounidense que veían con recelo esta relación y que coincidían o quizás siguen coincidiendo con Donald Trump en el sentido de que México se ha aprovechado de Estados Unidos en algunos aspectos. La imagen que se tenía puede que en algunos sectores no fuese tan positiva, pero aquí entra también algo que ha sido muy paradójico y que nos lo dicen varias encuestas, que a partir de que Donald Trump es presidente, la imagen de México, la imagen de los mexicanos ha llegado a niveles de aprobación superiores y en consonancia con los máximos históricos entre la población de Estados Unidos. Ahí en el tema de imagen yo creo que también había que preocuparnos desde el lado de México. Una encuesta que hace el CIDE históricamente sobre México y el mundo refleja que consistentemente Estados Unidos es o el primero o el segundo país mejor valorado por los mexicanos. Esto muy probablemente esté cambiando
con la presidencia de Donald Trump. Entonces aquí no solo estamos hablando de esta relación a nivel gobiernos, sino que también muchos sectores de la sociedad mexicana regresen a esta visión de recelo y de a veces hasta resentimiento hacia Estados Unidos. Algo que había costado muchos años cambiar esa opinión pública, pues puede que ahorita estamos volviendo a esta idea de dudar de Estados Unidos, de ver a Estados Unidos como potencial enemigo y como potencial amenaza más que como un aliado o amigo como se había visto en los últimos años, ¿no? ¿Tus conclusiones? Bueno, yo creo que hay que hablar de la relación México-Estados Unidos también en el contexto global. O sea, lo que Donald Trump está haciendo representa un reto no nada más para México, sino para el resto del mundo. Donald Trump está emprendiendo políticas que de pronto parecen destinadas a que Estados Unidos renuncia a su hegemonía internacional, el sistema que se creó en la posguerra, todas estas instituciones, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Todas estas instituciones que de alguna manera le permitían, eran el asiento de la hegemonía pacífica de Estados Unidos en el mundo, pues están en entredicho. En esa medida, México no está solo. La amenaza no es nada más para nosotros. Y creo que en ese sentido, digamos, siguiendo la línea de apostar por el multilateralismo, México tiene también que empezar a pensar que sus respuestas a Trump pueden ser respuestas acompañadas. No estamos solos en esta amenaza, ¿no? Pues con esto nos quedamos, no estamos solos en esta relación México-Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Blanca. Muchas gracias. Yo te veo la próxima, que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de